La explicación histórica del derecho administrativo. Libardo Rodríguez Rodríguez. Sumario 1. La etapa de formación del derecho administrativo. 2. La etapa de la consolidación del derecho administrativo. 3. Conclusiones. Para los administrativistas de América Latina, constituye un honor y una especial satisfacción tener la oportunidad de participar en el homenaje que se rinde a la vida del eminente profesor mexicano Jorge Fernández Ruiz, quien representa un testimonio de dedicación académica y de calidades personales que lo han convertido en un ejemplo para las actuales y nuevas generaciones de juristas, quienes con él hemos compartido por varios años las actividades de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, que en este momento él preside. Somos testigos directos de su permanente y profunda preocupación por las actividades investigadas en los temas de derecho público. Cuando se estudia el derecho administrativo, generalmente se analizan los grandes temas que constituyen su objeto, como son, principalmente, la organización administrativa, los actos y los contratos administrativos, el régimen de la función pública, el régimen de los bienes del Estado, la personalidad de las personas públicas, los servicios públicos, el poder de política, etc., así como los aspectos más detallados que hacen parte de estos temas, según las necesidades académicas o prácticas del momento en que se realiza el estudio, pero raramente se analizan o se plantean los aspectos que están en la base del derecho administrativo y que constituyen su fundamento y su razón de ser, es decir, lo que podríamos denominar en su esencia o su espíritu. En esa perspectiva, pocas veces se analizan y resuelven las preguntas que tienen que ver con la razón o origen de su existencia y que, como toda reflexión de carácter filosófico, son fundamentales para comprender en el sentido y el contenido de cualquier otro objeto del conocimiento. Por eso, en este trabajo nos proponemos presentar y precisar las circunstancias que dieron lugar al nacimiento de esta rama del derecho, que permiten comprender su mejor existencia y su objeto. Al respecto, si el derecho administrativo es, como de manera general se tiene aceptado, el régimen jurídico de la administración pública, es decir, de la administración estatal, puede afirmarse en primer lugar, como lo expresó el profesor Georges B. en su momento, que todo país civilizado poseería un derecho administrativo, puesto que necesariamente posee un conjunto de normas que rige la acción de la administración. Sin embargo, con el mismo autor y otros clásicos los afirman, en el sentido preciso del término, no existe derecho administrativo mientras ese conjunto de reglas no sea sustancialmente diferente del que se aplica a las relaciones entre particulares y que dichas reglas no sean obligatorias para los gobernantes. Es decir, que solo puede afirmarse que efectivamente existe derecho administrativo en un Estado, cuando ese conjunto de normas reguladoras de la organización y la actividad administrativa son obligatorias para las autoridades y conforman un cuerpo coherente y sistemático que permita afirmar la existencia de una rama especializada del derecho, diferente de las ramas jurídicas tradicionales, con el derecho civil, el penal, el comercial, el laboral, etc. En ese orden de ideas, podría identificarse una primera etapa relacionada con el origen del derecho administrativo, referida a los que podrían denominarse antecedentes remotos, que vendrían inclusive desde el derecho romano, pues en la época de ese imperio ya existían instituciones públicas
que requerían de algún mínimo de normas para regular su funcionamiento. Igual situación se presenta con etapas históricas más próximas a los diferentes países, como la época monárquica y la colonización española en América. Pero es evidente que en esas épocas, fuera de la necesidad práctica de tener algunas reglas para organizar la actuación de las autoridades, no existía la más mínima intención de conformar un cuerpo sistemático de normas que regulan esta actuación y que además fueran de obligatorio y efectivo cumplimiento por las mismas autoridades. Por consiguiente, entiendo en los términos más estrictos que hemos mencionado, el derecho administrativo es una creación moderna, relativamente reciente, cuyo origen apenas se remonta a un poco más de 2 siglos, los cuales, a su vez, pueden dividirse en dos grandes etapas. Una primera, que cubre aproximadamente de finales del siglo XVIII a la última parte del siglo XIX, y que puede identificarse como la etapa de formación del derecho administrativo. Y una segunda que transcurre desde la última parte del siglo XIX hasta nuestros días, que podemos denominar como la etapa de la consolidación de esa rama del derecho. 2. Primera etapa de la formación del derecho administrativo. Puede afirmarse que la filosofía política y la concepción del Estado que se impusieron con la Revolución Francesa de 1789 constituyen la fuente próxima del derecho administrativo. En ese sentido, podemos decir que el concepto de Estado de Derecho, que constituyó uno de los principios rectores de la Revolución, fue, a su vez, el punto de partida de esa rama del derecho. En efecto, si el Estado de Derecho traduce básicamente la concepción que las normas jurídicas son obligatorias, no solo para los gobernados o súbditos de un Estado, sino para los gobernantes del mismo. Ello quiere decir que las diferentes actividades del Estado, entre ellas la administrativa, estarán sometidas a unas reglas jurídicas. Sin embargo, no debe perderse de vista desde un comienzo que el sostenimiento de las autoridades a unas normas jurídicas no implica necesariamente la aparición y existencia del derecho administrativo, pues, como lo ha mostrado la evolución histórica, para que pueda afirmarse la existencia de esa rama del derecho en un estado determinado, se requiere que esas normas constituyan un cuerpo especial y diferente de las que regulan la actividad de los gobernados, es decir, de los llamados particulares. Lo anterior se traduce en que la concepción del Estado de Derecho, a pesar de ser la fuente del derecho administrativo, como lo hemos afirmado, no implica necesariamente la existencia de esa rama jurídica, pues pueden existir, como de hecho existen en los estados que conforman la comunidad internacional, uno en los cuales se reconoce claramente esa existencia, mientras que en otros son reticentes a ese reconocimiento. A este respecto, son diversas las clasificaciones que se hacen, aunque con mucha dificultad, para diferenciar los países en los cuales se afirma y reconoce claramente la existencia de un derecho administrativo como conjunto sistemático y ordenado de normas especiales que regulan la administración del Estado, diferentes de las que rigen para los particulares, de aquellos que parecen no reconocer la existencia de ese derecho, en cuanto tienen como principio la aplicación del mismo régimen jurídico a la actividad tanto de los particulares como de la administración. Así,
Partiendo de la idea básica de un solo régimen jurídico para la administración como para los particulares o de un origen diferente para cada uno de esos sujetos, el exconsejero de Estado de Francia, Guy Brainman, clasifica los países entre los que aplican un sistema monista y los que aplican un sistema dualista, con las dificultades que resultan, por una parte, de que esa clasificación está realmente más basada en la existencia o no de una jurisdicción única que en la existencia de un régimen especial de fondo y, por otra parte, que los dos sistemas presentan importantes atenuaciones que desfiguran la clasificación básica. Otros, como el autor colombiano Jorge Vélez García, prefieren, basados en la naturaleza de las reglas de fondo aplicables a la administración, hablar del sistema de derecho administrativo, de origen francés, y del otro sistema de derecho administrativo, para referirse al Administrative Law, del sistema angloamericano del Common Law. En este orden de ideas, puede afirmarse que el derecho administrativo, como rama especializada del derecho, es una concepción y creación del derecho francés, originado en la Revolución Francesa de 1789 y producto de una evolución progresista que fue consolidando dicha concepción. Explicación histórica del derecho administrativo. La formación de este conjunto especial de normas jurídicas para la administración del Estado, diferente de las que regulan la actividad de los particulares, se vio estimada por un hecho histórico muy particular producido con el triunfo de la Revolución Francesa. Consiste en que los hombres de la Revolución tuvieron un especial temor frente a los jueces, por cuanto en la etapa previa a la Revolución los administradores de justicia de la época se habían convertido en un obstáculo para la aplicación de las políticas del rey, cuando estaban en acuerdo con ellas, por lo cual temían que los jueces de la época prosrevolucionaria aplicaran la misma estrategia cuando estuvieran en acuerdo con las decisiones de los nuevos gobernantes. Para enfrentar ese temor, adoptaron una decisión contraria con la filosofía revolucionaria. Consiste en prohibir a los jueces inmiscuirse en los asuntos de la administración, con lo cual en la práctica esta última quedaba sin control. Situación que afectaba gravemente la concepción del Estado de Derecho en la medida de que el principio consiste en que los gobernantes estaban sometidos al ordenamiento jurídico. Quedaba en la realidad como un simple póstulo teórico, sin significado práctico. Esta prohibición fue expresamente consagrada en la ley de 1624 de agosto de 1790, en la cual se estableció que las funciones judiciales son y continuarán siendo separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de prevaricato, inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos a los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. Este principio fue elevado a categoría constitucional mediante el artículo 3 de la Constitución francesa de 1791, el cual determinó expresamente que los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo o suspender la ejecución de las leyes, ni en las fuentes administrativas, o citar ante ellos a los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. Para resolver
esa contradicción, los mismos hombres de la revolución dieron el mecanismo de la administración, pues, consistente en que las eventuales reclamaciones contra la administración debían ser presentadas ante ella misma y resueltas por el jefe del Ejecutivo. Solución que, sin duda, debilitaba la filosofía de la sumisión de los gobernantes a la ley. Esta solución se vio completada por una medida práctica ideada por nuevos gobernantes, consistente en la creación de un órgano especial denominado Consejo de Estado, que, con alguna semejanza al Consejo del Rey, existente en la época monárquica anterior, debía servir de asesor del Ejecutivo en diversos aspectos, como los de redactar los proyectos de ley y de reglamentaciones administrativas, y resolver las dificultades que se presenten en materia administrativa. La segunda de las funciones citadas, dado el carácter simplemente asesor del Consejo de Estado, se tradujo en que este órgano estudiaba las reclamaciones que fueran presentadas por los ciudadanos contra la administración del Estado y proponía al jefe del Ejecutivo la decisión que la resolvería. Por la misma época se crearon en los departamentos los consejos de prefectura con la función de asesorar al prefecto, en la misma forma que el Consejo de Estado lo hacía respecto del Ejecutivo Nacional. Se habló entonces de la justicia retenida para indicar que, en materia de reclamaciones contra la administración, el jefe del Ejecutivo se reserva el poder de resolverlas, a pesar de que el estudio de las mismas estuviera a cargo de un órgano asesor. Paradójicamente, esta debilidad inicia en la aplicación de la concesión del Estado. Se convirtió con el tiempo en la fuente real del nuevo derecho para la administración pública por varias razones. En primer lugar, porque en 1806 se creó dentro del Consejo de Estado una comisión contenciosa a fin de separar la asesoría en materia de conflictos de todos los demás aspectos de que conocía ese organismo, de tal manera que se produjo una especialización por parte de quienes componían dicha comisión. En segundo lugar, porque el jefe del Ejecutivo, agobiado por las múltiples tareas estatales, progresivamente fue depositado su confianza en el buen juicio de su órgano asesor y se emitía a firmar las soluciones a los conflictos que el Consejo de Estado le proponía. Correlativamente con lo anterior, la sociedad francesa fue comprendiendo y reconociendo la seriedad e imparcialidad con la que el Consejo de Estado ejercía su función asesora, hasta el punto de que, a pesar de que la justicia administrativa continuaba retenida en manos del jefe del Ejecutivo, empezó a considerarse que en la práctica quien administraba justicia era el Consejo de Estado, pues si bien formalmente no tenía el poder de decidir, en la realidad sus puntos de vista eran los que se imponían. A su vez, el Consejo de Estado fue consolidado su prestigio y desarrollado su labor con sentido creativo, en áreas de equilibrar el poder de la administración con los derechos de los ciudadanos, a través de las decisiones que no siempre correspondían a la aplicación de soluciones tradicionales, sino que en ocasiones implicaban la adopción de principios especiales por tratarse de la solución de conflictos entre el Estado y sus ciudadanos. Todo lo anterior trajo como consecuencia que mediante la ley del 24 de mayo de 1872 se reconocería al Consejo de Estado carácter jurisdiccional, al otorgarle competencias como juez de la administración para algunos asuntos y no ya como simple cuerpo asesor, de tal manera que comenzó el abandono de la concepción de la administración juez
y de la justicia retenida para abrir la época de la justicia delegada, en el sentido de que ya no era el jefe, el ejecutivo, quien adopta las decisiones, sino que ellas eran tomadas directamente por el Consejo de Estado, en nombre del pueblo. Además, se creó el Tribunal de Conflictos para resolver las dudas que se presentaran en relación con la competencia entre los tribunales comunes y los tribunales administrativos. Con todo ello, apareció el sistema de dualidad de jurisdicciones. Consiste en que la administración de justicia quedaba en manos de dos órganos jurisdiccionales diferentes: la jurisdicción común, encargada de resolver las controversias entre particulares, y la jurisdicción administrativa, competente para resolver las controversias entre fuera la parte administrativa pública. Por la misma época se produjo uno de los hitos más importantes en la formación del derecho administrativo, con el famoso fallo Blanco, proferido por el Tribunal de Conflictos francés de 1877, que se constituyó en el símbolo de nacimiento de la rama jurídica